La cortina. Ajá. Ahora, Santiago capítulo número 4, por favor. Santiago capítulo 4. Ahí fue. Santiago capítulo número 4. Yo creo, con la ayuda de Dios, quizás vamos a terminar con ese capítulo esta tarde. Santiago capítulo 4. Vamos a orar y luego empezar con esta lección. Padre Celestial, de nuevo, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por cada persona que está acá. Bendiga a cada uno. Ayúdanos a recibir la bendición que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. En ese momento, Señor, ayúdanos a prestar mucha atención y dame las palabras que necesito para dar este mensaje, esta lección, de una manera que cada persona pueda entenderlo y aplicarlo a su vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, Santiago aquí todavía está hablando de un cristiano maduro. En ese pasaje que hemos estado hablando, él está hablando de que el cristiano maduro no es un cristiano mundano, ¿verdad? No es un cristiano mundano. Dice, y aún hemos visto la última vez que estábamos reunidos, ahí en versículo 10, donde nosotros debemos humillarnos delante de Dios. Una persona que está humillado no va a estar siguiendo las corrientes de este mundo. No va a estar siguiendo sus propias concupiscencias o sus deseos mundanos. Va a estar humillado siguiendo el Espíritu Santo en su vida. Si no me equivoco, la última cosa que hemos visto la semana pasada es donde dice: son humildes aquellas personas conscientes de estar en presencia del Dios majestuoso, infinitamente santo. Hemos visto Isaías 6:5, donde dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces ahí hemos visto que Isaías, entendiendo quién era él, entendiendo que él era un pecador, y él dijo, ay de mí, estaba humillándose delante de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer para que podamos ser cristianos maduros en vez de cristianos mundanos. Debemos someternos a Dios y humillarnos delante de Él. Ahora vamos a ver, vamos a seguir con el versículo número 11, donde dice la palabra de Dios: hermanos, no murmuráis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, perdón, sino juez. Santiago no está cambiando el tema todavía. Ahora pronto va a estar cambiando el tema, pero ahora él todavía está hablando de una persona mundano. ¿Sabe qué? ¿Qué hacen las personas mundanos? Ellos juzgan unos al otro, pero olvídalo si tú piensas que ellos van a juzgar a sí mismos. La palabra de Dios nos dice claramente que no debemos juzgar unos al otro, sino debemos juzgar nosotros mismos. Debemos juzgar nosotros mismos. Cuando está hablando de murmurar de su hermano, está hablando de calumniar o difamar sus hermanos. Hablando algo que no es verdad. O hablando algo mal de tu hermano.
o de tu vecino o de cualquier persona. No debemos hacerlo. De nuevo, la palabra de Dios nos dice claramente que no debemos hacer ese tipo de cosas. Ahí en Éxodo vamos a ver unos pasajes que nos habla acerca de eso. En Éxodo capítulo 23, versículo 1. Éxodo 23, versículo 1. Éxodo 23, versículo 1 dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Eso está hablando no solamente de tu hermano, pero no debe hacerlo a cualquiera persona. A cualquiera persona no debe estar mintiendo de esa persona. De verdad, no debe estar mintiendo de nada. Ahora que apenas está llegando a Éxodo 23, vamos a cambiar a Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, para ver otro ejemplo donde Dios está hablando a nosotros que no debemos hablar mal de nuestro prójimo, de nuestro vecino, de nuestro hermano o hermana. Proverbios capítulo 10, versículo 18. Proverbios capítulo 10, versículo 18. Dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia, mi lengua no quiere funcionar esta tarde. Calumnia es necio. No debemos estar haciendo esas cosas. Ahora que está en Proverbios capítulo 10, muévese a capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Y versículo 9 nos dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4. No me recuerdo exactamente el versículo. A ver si puedo encontrarlo rápidamente. No puedo encontrarlo rápidamente, pero ahí en la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 está mostrándonos que nosotros ofendemos con nuestra lengua. Dice que la persona que no ofenda con la lengua es una persona perfecta. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos ofender a propósito. No debemos ofender a nadie a propósito. ¿Sabe qué? Mientras que estoy aquí predicando y enseñando la palabra de Dios, si una persona está ofendido por lo que dice la palabra de Dios, ¿sabe qué? No fue yo que te ofendió. Fue la palabra de Dios. Pues no debe discutirlo conmigo. Debe hablar con Dios. Porque es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Si la palabra de Dios está ofendiéndote, debe examinar tu vida. Porque hay algo mal. Porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios solamente nos dice lo que es la verdad. Y si es algo que nos ofenda, pues eso quiere decir que hay algo en nuestra vida que nosotros debemos cambiar. Pero nosotros, a propósito, no debemos ofender a nadie. No debemos estar juzgando a nadie. No debemos estar calumniando ni difamar a nadie con nuestra boca.
Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Versículo 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Eso sí es cierto. He visto eso mucho. Que el chismoso aparta los mejores amigos. Eso, de verdad, eso es una pena. Que ese tipo de cosa está aún en la iglesia. Yo digo que he visto eso mucho. ¿Y dónde es que lo he visto? Adentro de la iglesia. Y qué pena. Eso no debe estar en la iglesia. Eso no debe estar en la vida de un cristiano. ¿Sabe qué? Cuando podemos ver esas cosas en un cristiano, eso quiere decir que eso no es un cristiano maduro, sino que es un cristiano mundano. Debemos ser cristianos maduros. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Proverbios 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. ¿Sabe qué? Si sabemos algo que no debe estar en la vida de otra persona, de nuestro hermano o nuestra hermana, o nuestro amigo o nuestra familiar o cualquier persona, si sabemos que hay algo malo que no debe estar ahí, nosotros no debemos estar divulgando eso a todos los demás. No debemos decir nada a nadie más, solamente debemos llegar a ellos mismos y hablar con ellos. No tenemos el derecho de hablar de esas cosas a otras personas. Solamente a Dios. Para orar por esa persona. De nuevo dice, el que cubra la falta busca amistad. ¿Sabe qué? ¿Cómo es que podemos cubrir la falta? No diciendo nada a otras personas, sino diciéndolo a Dios. Porque Dios puede cambiar a esa persona. Dice, mas el que la divulga aparta al amigo. Ahora busca conmigo Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y yo no estoy buscándolos porque yo estaba pensando que, mira, para guardar algo de tiempo, para que puedo daros más información, yo lo tengo imprimido aquí. Pues yo lo tengo aquí. Por acaso, si está pensando, bueno, el pastor me dijo, busca conmigo. ¿Saben qué? Yo ya lo tengo. Pero vosotros tienen que buscarlo. Dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Esas cosas no deben estar en nuestra vida. Como un cristiano maduro, ese tipo de cosas no debe estar en nuestra vida. La amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia no debe estar en nuestra vida. Ahora, último versículo bajo este punto. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo número 3. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Yo creo que aún en el tiempo de Santiago, el tiempo de Timoteo, en el tiempo de los apóstoles, había el problema con
personas siendo chismosos. Y es por esa razón que Él nos ha dado este versículo. A ver, no quiero ofender a nadie, pero tengo que decir algo. Los hombres somos culpables de esa cosa, pero hay más mujeres. Aún tengo una mujer diciendo sí. Sí. Es cierto. Es cierto. Pero déjame decirte, este versículo no solamente aplica a las mujeres, aún que dice las mujeres. Déjame deciros que eso aplica a cada uno de nosotros. Mujeres como también hombres, como también niños y jóvenes. Ese versículo aplica a cada uno de nosotros. Que nosotros no debemos ser calumniadores, sino sobrios y fieles en todo. Entonces la palabra de Dios, ahí versículo 11 de nuevo nos dice, hermanos, no murmuráis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Déjame preguntarte, ¿qué es que dijo Dios? Dios, porque está en su palabra, en cuanto a cumpliendo la ley en nuestra vida. Que debemos ser hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Y de verdad, eso es lo que está hablando. No solamente está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Está hablando de cualquier mandamiento, cualquier cosa que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Pero si está murmurando de la ley. No eres un hacedor de la ley, sino un juez de la ley. Y déjame decirte, nosotros no tenemos el derecho de juzgar la ley de Dios. No tenemos el derecho de juzgar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Y nosotros somos pecadores, somos imperfectos, somos infieles, de verdad, hay muchos de nosotros que somos inmundos y no tenemos el derecho de juzgar la palabra de Dios. Solamente Dios tiene ese derecho. Santiago, y déjame decirte, ya acabo de decirte que no debemos hablar mal o decir cosas malas de nuestros hermanos. Pero Santiago no prohíbe confrontar a los que están viviendo en pecado. Él no está diciendo que no debemos llegar allá a ellos y hablar con ellos en cuanto a eso. Tenemos ese derecho. No tenemos el derecho de juzgarlos, pero sí tenemos el derecho de ver las cosas que están haciendo, comparándolo con lo que dice la palabra de Dios. Y si está en contra unos al otro, tenemos el derecho de llegar a ellos. No llegar a otra persona y hablar de esa persona, pero llegar a ellos mismos que está haciendo cosas que no debe estar haciendo y hablar con ellos en cuanto a eso. Tenemos ese derecho. Y aún la palabra de Dios nos dice claramente que debemos hacer eso. Mire conmigo, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Yo también voy a buscar eso. Mateo capítulo 18. Mire conmigo, versículo 15 al versículo 17. Perdón. Mateo 18, versículo 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale estando tú y él solos.
Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pues ahí, versículo 15, está diciendo a nosotros que sí tenemos el derecho y debemos confrontarlos. Si están haciendo algo malo. Y luego dice, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y déjame decirte eso. Dice la palabra de Dios que debemos llevar, si la persona no quiere escuchar a nosotros, siendo solos con ellos, no quieren prestar atención, no quieren cambiar, pues nosotros tenemos el derecho de llevar 1 o 2 personas más. Pero no, eso no puede ser cualquier persona. Tiene que ser cristianos maduros. Tiene que ser cristianos que quieren lo mejor por esa persona. Tiene que ser cristianos que están viviendo su vida correcta, que no seamos hipócritas hablando a esa persona. Debemos llevar personas cristianos que están andando bien, que quieren ver lo mejor por esa persona. Ahora dice, versículo 17, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, aquí está mostrándonos que tenemos el derecho de mirar las cosas que los hermanos están haciendo, comparado con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir que tenemos el derecho de juzgar no esta persona, sino las cosas que está haciendo. No tenemos el derecho de ser chismoso de esa persona, pero tenemos el derecho y el deber de llegar directamente a ellos. No a su compañero, no a su amigo, a ellos mismos. Y hablar a ellos. Ahora vamos a ver también Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y ahí versículo número 31. Hechos capítulo 20, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de ¿qué? Amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Sabe que tenemos el derecho y el deber de amonestar unos al otro? Este amonestar es que llegamos a ellos y edificarlos, no destruirlos, edificándolos y tratando de animarlos de seguir adelante, de acercarse a Dios en vez de alejarse de Dios. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses es directamente después Filipenses. Filipenses es directamente después Efesios. Colosenses capítulo 1 y versículo número 28. Dice, ¿a quién anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Amonestando unos al otro. Tenemos el derecho y el deber de hacerlo. No tenemos el derecho ni el deber de juzgar. ¿Vale? Ahora Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3.
Dice la palabra de Dios en versículo 10. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Debemos juzgar las acciones, no la persona, pero no debemos juzgarlos a través de nuestros pensamientos, a través de lo que nosotros pensamos que debemos hacer, sino a través de lo que dice la palabra de Dios. Amonestándolos, animándolos de cambiar la dirección en su vida, cambiar los hechos. También ahí, mientras que está ahí en Tito, ver ahí Tito capítulo 1, versículo 10 al 13. Tito capítulo 1, versículo 10 al 13. Porque hay aún muchos, ¿qué es esa palabra? Contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. ¿Qué cosa más malo? Eso está hablando de los creyentes, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas, bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero. ¿Y qué testimonio más malo en la iglesia? ¿Qué testimonio más malo en la iglesia? Y aún dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tenemos el derecho de llegar a nuestros hermanos y hermanas y reprenderlos con la palabra de Dios. De nuevo, no con nuestros pensamientos, no con la manera en que nosotros lo queremos, sino la manera que Dios quiere en nuestra vida. Tenemos el derecho de juzgar las acciones y no la persona. Cuando dice murmura, a ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe qué? Estoy faltando uno de mis páginas de notas. A ver si eso es. No, yo creo que lo dejé ahí en casa, pero vamos a seguir. En Santiago capítulo 4, seguimos con el versículo número 12. El versículo número 12. Dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues otras personas? Déjame deciros que nosotros no tenemos el derecho de juzgar a nadie. Nosotros no tenemos el derecho de juzgar la ley de Dios. No tenemos el derecho de juzgar, ahí está. No tenemos el derecho de juzgar a nadie y menos la palabra de Dios. Dios nos ha dado la ley y Él es la única persona que tiene la autoridad para salvar a los que arrepienten y de castigar y destruir a los que niegan de arrepentirse. Mire conmigo Isaías 33. Isaías 33.
Isaías 33, versículo número 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. En otras palabras, Él es el juez y Él es la persona que nos da la ley. Y dice, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Pues lo que el versículo 12 está diciendo, que debemos dejar todo el juicio bajo las manos de Dios. Porque nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Porque ¿sabe qué? Cuando estamos juzgando a nuestro hermano o hermana en Cristo, ¿sabe qué? Estamos culpando aún nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos pecadores también. Nosotros mismos hemos hecho la misma cosa que estamos juzgando a nuestro hermano y hermana. Debemos dejar el juicio en las manos de Dios. Tenemos el derecho de juzgar las acciones, no la persona. Y por supuesto, no tenemos el derecho de juzgar la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a ver versículo número 13. Aquí Santiago está, en versículo 13, Santiago está cambiando el tema. Estaba hablando acerca del cristiano mundano hasta versículo número 12. Aquí en versículo 13 va a estar hablando acerca del cristiano maduro que está siguiendo la voluntad de Dios en su vida. Y yo solamente voy a leer el versículo número 13 y luego vamos a terminar ahí mismo para que podamos iniciar con eso el próximo, hoy es domingo, miércoles pues. Entonces el versículo 13 dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice, bueno, ahí está hablando acerca de lo que estamos planeando en nuestra vida. Y déjeme terminar con eso. Santiago, ni Dios está diciendo que no debemos planear en nuestra vida. Para planear en nuestra vida por el futuro, eso es bueno. Debemos planear por el futuro, pero a la vez, mientras que estamos planeando, debemos recordar que somos seguidores de Dios. Y Dios tiene su voluntad y debemos estar dispuestos a cambiar nuestros planes para que podamos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y con eso voy a terminar por esta tarde. Y miércoles vamos a seguir con el versículo número 13, ¿vale? Entonces vamos ahora. Padre Celestial, de nuevo, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por Santiago que nos ayuda a entender que es un cristiano maduro. Ayúdanos, Señor, a ser cristiano maduro. Ayúdanos a no juzgar nuestros hermanos y hermanas en Cristo, sino dejar todo ese juicio en las manos tuyas, porque de verdad nosotros no somos nadie para juzgar, porque cada uno de nosotros somos pecadores, caemos mucho en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, no juzgar a la persona, pero juzgar los hechos. Tenemos el derecho de llegar a nuestros hermanos y hermanas con la palabra tuya, Señor, para animar a nuestro hermano, nuestra hermana, para seguir adelante, honrando y glorificando a ti en su vida. Ayúdanos en nuestra vida a no juzgar otras personas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a cantar un canto más. Luego estemos despedidos.